Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Quiero leer el Salmo 14:1 que dice el necio, en su corazón no hay Dios. También lo dice el Salmo 53:1. El Señor nos habla aquí en este Salmo que la esencia, la base de la necedad es no creer en Dios. Y quiero hablar de alguien entre tantos ateos y personas que han tratado de ridiculizar la palabra de Dios y que han cuestionado su existencia. Yo quiero hablarles de Stephen Hawking, el físico ateo que vivió marcado por una terrible y trágica enfermedad. Este científico murió el 14 de marzo del 2018 a la edad de 76 años en Cambridge, en el Reino Unido. Hawking fue un físico teórico brillante, dicen que el más famoso después de Albert Einstein en el siglo XX. Lamentablemente su alta inteligencia estuvo nublada por su cosmovisión atea, la que sesgó fuertemente su investigación científica. En la mayor parte de sus libros, sus publicaciones y conferencias, él daba a conocer sus hipótesis y teorías y declaraba abiertamente que con ellas demostraba que Dios no era necesario para explicar el origen del universo, que su existencia se explicaba por sí misma y concluía, por tanto, que Dios no existía. Los ateos necesitan una prueba, una señal para poder creer, pero el Señor Jesús se enfrentó a los Hawking de su tiempo y ellos le pidieron una señal para creer y Él les dijo en Mateo 12:39, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. El Señor no está dispuesto a discutir su existencia con los incrédulos. Por el contrario, Él dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Stephen Hawking, él incursionó en los profundos misterios de la física teórica que subyace a la estructura del cosmos, pero sin duda que llegó a ser más conocido por la temática de los agujeros negros y del origen del universo sin la necesidad de un creador. Amados, qué tremendo, y todo aquel que oiga esta reflexión. Hawking negaba a Dios y los milagros, pero su vida misma no fue sino un enorme y portentoso milagro del Dios creador. Un milagro que escribió muchos libros, que dio miles de conferencias de astrofísica, que presidentes, políticos y artistas famosos soñaron con darle la mano y resulta que le estaban dando la mano a un milagro viviente de Dios. Amados, y es que Hawking mismo era la prueba viviente de la existencia de Dios. Dios se burló del pragmatismo científico y del diagnóstico de muerte que le dieron a Hawking en el momento que le detectaron la enfermedad, porque le dieron 3 años máximo de vida, y el Dios bueno, que este hombre nunca quiso reconocer y adorar como el creador del universo, ese universo que tanto él estudió, le extendió la vida 55 años más. Pero este hombre en realidad nunca entendió la honra y la misericordia que Dios le dio al darle la inteligencia y el renombre mundial. Pero él es un hombre a lo que el Espíritu Santo se refirió a través de David cuando escribió el Salmo 49:20 que dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perece. Esa terrible enfermedad que Hawking padeció debió haberle causado la muerte en no más de 3 años, como lo señalan pues las estadísticas que tiene la medicina especialista en el ELA. ELA es esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, este hombre vivió 55 años más. Amiotrofía viene del griego a, que es negación, mio, músculo, y trófico, nutrición, que es la atrofia muscular que se produce por inactividad muscular crónica al haber dejado los músculos de recibir señales nerviosas, porque las neuronas son destruidas. Entonces, ¿cómo este hombre pudo vivir desde los 21 años, cuando se le detectó la enfermedad, hasta llegar a los 76 años, con una enfermedad altamente degenerativa, la que día a día le destruía irremediablemente su sistema nervioso?
tiene que estar la mano de Dios allí. En la actualidad los científicos no tienen respuesta a esta pregunta. Ellos no se explican cómo este hombre vivió tanto. En la enfermedad ELA, las neuronas motoras se desgastan y mueren y por eso no tienen control sobre los músculos. Entonces cuando los músculos dejan de funcionar en la zona faríngea y torácica, aquí la garganta y el pecho, se produce la muerte porque se hace muy difícil o imposible, mejor dicho, tragar y respirar. Pero este hombre no estuvo solo en su condición de enfermedad. Su esposa, Jane Hawkins, la primera esposa que él tuvo, ella en una entrevista describió su vida junto a su esposo ateo, de lo difícil que fue compartir con él debido a su ateísmo y también a lo complejo que resultó vivir con el físico, óigame bien, 25 años postrado e impedido por su enfermedad. Sin embargo, a pesar de todo, Jane Hawkins justificaba en parte el ateísmo de su marido, aunque ella mantuvo su fe en Dios todo el tiempo. En una de sus declaraciones, en una entrevista, dijo, si a los 21 años uno tiene un diagnóstico de una enfermedad que va a matarlo en 2 o 3 años, ¿cómo se puede creer en un Dios benevolente? Es muy difícil, dijo ella. Además, Stephen, hablando de su esposo, es alguien que tiene que probar todo por métodos racionales. Para él, todo el universo debe tener una explicación racional. Pero dice ella, pero si toda cosa en la Tierra y el universo está gobernada por las leyes matemáticas, ¿de dónde vienen esas leyes? Y ella dijo, creo que los científicos pueden explicar cómo es que nosotros estamos aquí, pero no pueden explicar por qué estamos aquí. Pablo dijo en Romanos 1, 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y en Hebreo 11:3 Pablo dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Hawking pasó toda su vida tratando de descubrir el origen del universo en vez de adorar al Dios que creó el universo. Ahora, este último razonamiento de Jane Hawkins le diferenciaba radicalmente de lo que creía y pensaba de su marido. Ella no necesitaba tener un doctorado en física ni ser una popular científica para entender que si el universo está gobernado por unas precisas y exactas leyes matemáticas, esto solo se explica y entiende por la acción de un ser de inteligencia sublime y todopoderoso que ha creado el cosmos con un propósito definido. En el 2015, Jane Hawkins, ella escribió un libro que tituló Hacia el infinito, donde relata importantes aspectos de su vida difícil matrimonial con el famoso físico. Ella comenta que oraba permanentemente por su marido, incluso en aspectos aparentemente menores, como el de que no se fuera a ahogar con algún alimento que no hubiese podido tragar correctamente, porque sus músculos ya no funcionaban. Ella relató que en una ocasión su marido estuvo al borde de la muerte con una neumonía agresiva, que los médicos tuvieron que conectarle un respirador artificial para que no se muriera. Y ella, no obstante, no abandonó su fe y clamaba a Dios intensamente, aun cuando los médicos le preguntaron si podía desconectar las máquinas para dejar morir a su esposo, porque éste ya no respiraba por sí mismo y además se encontraba en un coma profundo. Ella se negó rotundamente a que lo dejase morir y se aferró a su fe a Dios, confiando en que Dios podía sacar a su marido de esa situación insalvable para la ciencia médica. Dice ella que ella oró por varios días y ocurrió el milagro. Stephen Hawking salió del estado de coma y se recuperó. Esta mujer expresa en su libro que con el tiempo tuvo que separarse porque su vida junto al físico famoso era insoportable. Además del gran desgaste emocional que significa cuidarle en ese difícil estado de salud, su esposa e hijos recibían una total indiferencia
de parte de Stephen Hawking, quien se encontraba en las alturas de la fama y se hizo un adicto a la fama. Además de esto, Stephen Hawking, en la condición en que estaba, mostró un interés sentimental por una de sus enfermeras con quien terminó casándose algún tiempo atrás. Amados, el pecado no necesita de un cuerpo sano, solo necesita de un corazón vacío de Dios y de su santo temor. Qué distinto es el caso de Stephen Hawking con el de Nick Vujicic, un joven australiano que nació sin brazos y sin piernas, que es el fundador de Life Without Limits, o sea, vida sin límites, y que además es un predicador cristiano del Evangelio que anda por el mundo entero predicando la palabra de Dios y es conferencista motivacional y ha impactado con la palabra de Dios y su testimonio a miles y miles de personas con discapacidad y ha traído a miles y miles de personas a los pies de Cristo. Y él dice: yo alabo a Dios por lo que soy, estoy muy agradecido porque puedo ayudar a otras personas y no necesito brazos ni piernas para creer en Dios ni para alabarlo, porque Él está en mi corazón, lo siento, lo amo y Él es real en mi vida. Eso se llama fe verdadera, eso se llama pasión de la que tuvo Jesús, que no se limitó por ser el Rey del universo para venir a la tierra a testificar la palabra que le entregó el Padre Celestial. Este predicador tampoco se limitó por no tener brazos ni piernas para testificar de Jesucristo. Ahora, ¿qué clase de fe tienes tú? ¿Tienes una situación peor a esta y que te impidan testificar de Jesucristo y alabar su nombre? Reflexiona. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gloria. Tu palabra dice que por tu misericordia no hemos sido consumidos, sino que esas misericordias fueron hechas nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque podemos alabar tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos decir como David: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Gracias, Señor, porque nos has dado la gracia de tu perdón, el don de la vida eterna y la esperanza de vivir contigo por la eternidad. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser fieles y a testificar de ti en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Shalom, amados.